Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio, el programa de TV UNAM, el canal cultural de los universitarios, dedicado a analizar los temas de la agenda nacional. Hoy, 18 de marzo, se cumplen 76 años de que el general Lázaro Cárdenas, siendo presidente de la República, expropiara el petróleo. Esta noche nos acompaña en nuestro estudio el consejero profesional de Petróleos Mexicanos, Fluvio Ruiz, con quien analizaremos la situación de la empresa y las perspectivas de desarrollo energético y petrolero de México a la luz de la reforma constitucional aprobada el año pasado. Antes, en nuestra sección Periodismo desde el Campus, el doctor Luis Daniel Vázquez hará un análisis sobre la manera en que pueden aplicarse los derechos humanos y sus determinantes en nuestro país. Luis Daniel, bienvenido, muchas gracias, bienvenido a tu espacio. Pues vamos a ver una cápsula y regresamos a que desarrolles tu análisis. Adelante, Ciro, muchas gracias. Desde finales de la década de los 70, se comenzaron a realizar modificaciones en las constituciones de varios países de América Latina que tenían como objetivo principal recuperar los estándares de derechos humanos. La más conocida de esas constituciones es la conformada en 1991 en Colombia. En el mismo sentido se encuentra la Reforma Constitucional de 1994 en Argentina. Como parte del vuelco a la izquierda en América Latina, se gestó una serie de congresos constituyentes en Venezuela, Ecuador y Bolivia, que también forman parte de este movimiento. Este es el marco con el cual se reformó la Constitución mexicana en el 2011. Con estas modificaciones pareciera que entramos a la época de los derechos. Sin embargo, no queda claro el impacto que estas reformas constitucionales han tenido. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el impacto de estas reformas constitucionales en materia de políticas públicas? ¿Los estados que han llevado a cabo las reformas constitucionales han modificado los mecanismos y los contenidos de política pública? A partir de estas reformas se puede considerar que estamos hoy ante nuevas formas de hacer políticas públicas, políticas sustentadas en derechos. ¿Hay diferencias entre los países identificados con gobiernos de izquierda con respecto a los de derecha? Estas son algunas de las preguntas sobre las cuales charlaremos hoy en Desde el Campus. Pues estamos en esta sección Desde el Campus. Luis Daniel, en efecto, hay una oleada de reformas constitucionales en los últimos años que ponen el énfasis en los derechos humanos en América Latina. Nuestro país no es la excepción, con la reforma constitucional al artículo primero que se publicó en junio de 2011, y al mismo tiempo que vemos este avance legislativo y normativo, también los informes, como tú lo has documentado en este espacio, hablan de la vulnerabilidad, de la fragilidad real para el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país. En efecto, de hecho, México llegó tarde a este proceso de reformas constitucionales. La primera se cifra más o menos por ello, se fecha por ahí del 79, que es la de Perú, y a partir de entonces empezaron a cambiar varias constituciones. Probablemente la más conocida es la Constitución de Colombia de 1991, en ese margen también está la Constitución de Argentina en 1994. En fin, la nuestra obviamente, que es la Reforma Constitucional de Derechos Humanos del 2011, llega pues bastantes años tarde, ¿no? Pero más importante o más interesante que este proceso de reformas constitucionales es qué efecto están teniendo estas reformas en el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Y un poco sobre eso es que estamos haciendo un análisis ahí en la Flaxo, un proyecto de investigación más o menos grande, que lo que intenta mirar es qué pasó entre 1990 y el 2010 con respecto al ejercicio efectivo de los derechos humanos. Ya no tanto qué pasa en las instituciones gubernamentales, sino qué está pasando con los derechos efectivos de los ciudadanos. Y para eso estamos mirando varios aspectos, ¿no? La economía, por ejemplo, una cosa que nosotros llamamos sistema de protección de los derechos humanos, que es los mecanismos de protección a través de las cortes constitucionales, las propias políticas públicas, bueno, estos procesos de legislación, o si hay algunos otros elementos que expliquen mejor. Mencionaba hace un rato ya la economía, pero también en estos otros aspectos podemos ver tal vez distintas formas de modelización de la democracia o de institucionalización de la democracia, probablemente también diferencias en el movimiento social de defensa de derechos humanos, ¿no? Algunos más fuertes, algunos más internacionalizados que tengan en ese sentido un mayor impacto. Y el punto es mirar cuáles de estos factores tienen efectivamente un mayor o menor impacto en el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Porque en estos años la economía al menos
ha permanecido estancada o ha tenido un ritmo de crecimiento respecto a la expansión de la población bajo, de menos del 2% promedio, lo cual sugiere que el acceso al ejercicio de parte de los derechos humanos fundamentales, me refiero a salud, educación, puede verse limitado precisamente por el bajo dinamismo de la economía, pero ustedes son los que están estudiando el tema. ¿Qué es lo que han encontrado? Pues sin duda la economía es uno de los elementos centrales. Apenas estamos terminando de armar el modelo que estamos aplicando con la base de datos correspondientes en todos los países de América Latina en el periodo que te mencionaba. Uno de los aspectos que estamos nosotros trabajando ahora de forma muy fuerte, la economía ya te adelanto que es uno de los elementos centrales. Sin embargo, lo que queremos mirar antes de la economía es qué pasa al interior del sistema de protección de derechos humanos, que es donde se ha puesto el mayor énfasis en los últimos 20 o 25 años, no solo con las reformas constitucionales, sino también con un movimiento muy fuerte de elaboración de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. Y en particular lo que nosotros nos estamos preguntando en esa sección de la investigación es si las reformas constitucionales, efectivamente, después de que viene la reforma constitucional, el primer proceso de planificación de política pública que estamos mirando con el Plan Nacional de Desarrollo correspondiente, tiene algún impacto, alguna modificación después de la reforma con respecto al que se hizo antes de la reforma, ¿no? Y más interesante aún si podemos mirar diferencias después del vuelco a la izquierda en América Latina en 1999, entre lo que sucedía en países que se pueden identificar con la derecha, como es el caso de México o el caso de Colombia, con respecto a los procesos primero de reforma constitucional y luego de planificación de países que normalmente se consideran de izquierda, como podría ser Bolivia, como podría ser el propio Venezuela. Y ahí sin duda los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, juegan un papel muy importante, ¿no? Para mirar justamente esas diferencias entre cómo se planificaba antes y después y cómo se planifica la derecha con respecto a la izquierda. ¿Y qué hipótesis de investigación crees que puedan verificarse? Lo que nosotros queríamos o esperábamos encontrar es que obviamente la reforma constitucional iba a tener algún impacto en la planificación, que por lo menos los contenidos de la planificación iban a ser mucho más cercanos a los estándares establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos y que además iban a tener o a recuperar las obligaciones en materia de derechos humanos en cada uno de los elementos que se planifican. No necesariamente, ¿no? De forma muy interesante, no necesariamente. Por ejemplo, en el caso de Colombia, que es uno de los casos que ya analizamos, el Plan Nacional de Desarrollo previo, que es el del 87 al 90, 86-1990, con respecto al posterior de la reforma es del 91, el siguiente plan es el del 91-94, no hubo un cambio relevante. Y no hubo en parte, creo yo, un cambio relevante en el caso colombiano, en principio porque el partido que se mantenía en el gobierno es el mismo, el Partido Liberal. Y en ese momento, recordemos, es principios finales de los 80, principios de los 90, uno de los elementos centrales en esos procesos de planificación, sobre todo en materia económica, para entender lo que pasaba con los derechos económicos, sociales y culturales, era la idea de la seguridad humana o el capital humano. Entonces, todos los derechos son pensados no como un fin en sí mismo, que es lo que nosotros esperaríamos con una planificación con perspectiva de derechos humanos, sino como un medio, ¿no? Un medio para dotar de capacidades o de ciertas capacidades a la gente para que a través de ellos puedan conseguir un mejor empleo o puedan tener un mejor salario, ¿no? Entonces eso es lo que vemos, por ejemplo, en casos como Colombia. La reforma no tiene ningún impacto. En cambio, sí podemos encontrar diferencias en el caso de Ecuador y también de forma muy interesante en el caso mexicano. ¿En qué sentido las reformas afectan tú dices planificación, pero digamos el sistema de planeación, que es lo que tenemos en el caso mexicano? Bueno, lo que nosotros esperaríamos de inicio, por ejemplo, es que lo que se haga no sea un plan de derechos humanos o un programa de derechos humanos, sino que más bien lo que se busca es transversalizar la perspectiva de derechos humanos en todos y cada uno de los distintos planes o de las distintas unidades ejecutoras de gasto que existen, ¿no? De las distintas secretarías, en fin, todo el organigrama administrativo que se tiene. Esto, por ejemplo, es algo que se puede empezar a ver y se ve de forma muy interesante en el Plan Nacional de Felipe Calderón con respecto al de Enrique Peña Nieto, ¿no? Ahí sí hay una diferencia muy importante. Creo que hay dos en realidad. Tal vez una muy técnica es que el Programa Nacional de Enrique Peña Nieto tiene elementos mucho más cercanos a la nueva gestión pública, como identificación de líneas de acción muy específicas o de indicadores para mirar las metas que a él le interesan, en el propio Plan Nacional de Desarrollo, cosa que normalmente no pasa, ¿no? Entonces,
entonces lo hace un poco más operativo. Digamos, es una novedad la incorporación de perspectiva de derechos humanos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y no solo de perspectiva de derechos humanos, sino también de nueva gestión pública. Esa es una novedad muy importante. Una forma en la que podemos mirar esa novedad es cómo tratan a los derechos económicos y sociales. Los derechos económicos y sociales son tratados justamente como derechos y no como parte de la seguridad humana, como sí lo seguía haciendo todavía en el plan de Felipe Calderón. Y más interesante aún es que se busca justamente transversalizar esa mirada de los derechos humanos, en donde ya no se da solamente prioridad a la perspectiva de derechos humanos en los derechos civiles y políticos, que es normalmente donde siempre se quedaban, sino que ya también se piensa los derechos económicos y sociales como derechos humanos que tienen que ser cumplidos por sí mismos. Ahora, ¿esto qué efectos tiene en el ejercicio real de los derechos humanos? Esa es la segunda parte que nosotros estamos por ver. Nosotros esperaríamos que algún efecto tenga, ¿no? Que el sistema de protección de derechos en su conjunto, que es justamente la parte de modificación de las leyes y al mismo tiempo de una mayor protección jurídica y al mismo tiempo pues, de una mejor planificación, que esas tres cosas, si las instituciones funcionan, tenga como consecuencia un mayor ejercicio de derechos. Esa es la segunda parte justamente de la investigación que estamos... De tal manera que, digamos, estamos en un proceso de construcción institucional y de operación del Estado alrededor de principios de derechos humanos que, digamos, tradicionalmente no aparecían, no eran accesorios. De hecho, ese es el punto que nosotros queremos verificar, porque pareciera que desde hace un tiempo estamos en el tiempo de los derechos, como alguna vez comentaba Norberto Bobbio. Queremos mirar si ese tiempo de los derechos para las instituciones se está convirtiendo también en un tiempo de los derechos para las personas. Luis Daniel, pues muchas gracias por tu comentario, por este sugerente estudio que compartes con nosotros. Hay que estar atento a sus resultados para pues trascender el diseño que tiene buenas normas en términos de derechos humanos, pero las prácticas siguen siendo previas a la era de los derechos a la que se refería Norberto Bobbio. Gracias por tu comentario, te esperamos aquí en uno más de tus análisis. Continúe con nosotros, ya está en nuestro estudio el doctor Fluvio Ruiz, consejero profesional de Petróleos Mexicanos, para analizar la situación de esta importante área de nuestra economía, hoy que se cumplen 76 años de la expropiación petrolera que hizo el general Lázaro Cárdenas. Ya volvemos.